Hola, 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 buenas. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Estoy grabando. Eh, Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar la clase. Bueno, nos toca ver la unidad 14, que la unidad 14 tiene que ver con conceptos de enrutamiento. Bueno, acá es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo se determina la ruta, cómo es el reenvío del paquete, la configuración básica de un router, las tablas de enrutamiento, el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. Bueno, acá nos explica cómo se determinan las rutas. Dice, cuando un router recibe un paquete en una interfaz, determina qué interfaz debe usar para reenviar el paquete hacia el destino. Esto se conoce como enrutamiento. La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser el destino final o una red conectada a otro router que se usa para llegar a la red destino. Generalmente cada red a la que se conecta un router requiere una interfaz separada, aunque no siempre es el caso. Las funciones principales de un router son determinar la mejor ruta para reenviar paquetes basándose en la información de su tabla de enrutamiento y reenviar paquetes hacia su destino. Bueno, acá lo que nos dice es que si nosotros tenemos un router, por ejemplo, router 1, y acá está conectado con router 2, y el router este tiene, por ejemplo, acá un switch, tiene una PC, o tiene otro switch y otra PC. Cuando llega el paquete, acá el router 1, lo que va a hacer es el router 1 mirar el paquete y se va a fijar la tabla, la dirección IP de ese paquete. Y en función de la dirección IP, va a buscar en su tabla de enrutamiento cuál es la mejor coincidencia para poder sacar ese paquete por alguna de sus interfaces. Es decir, se fija la dirección IP destino y lo compara con la tabla de enrutamiento, buscando, digamos, la mejor coincidencia para determinar si el paquete lo va a sacar por acá, lo va a sacar por acá o lo va a sacar por acá. ¿Sí? Que puede ser, digamos, otro router, digamos, y acá también puede estar otro router y así sucesivamente. Es decir, lo primero que hace un router cuando llega un paquete es fijarse la dirección IP destino. Recuerde que estamos hablando de dispositivo de capa 3 y en capa 3 tenemos el paquete que tiene dirección IP origen y dirección IP destino. Bueno, el router se fija la dirección IP destino y lo compara con su tabla de enrutamiento, buscando la mejor coincidencia para sacarlo por alguna de sus interfaces. ¿Sí? Eso es lo que hace el router. Ejemplo de funciones del router. Un router usa una tabla de enrutamiento para encontrar la mejor ruta para reenviar un paquete. R1 y R2 utilizarán sus respectivas tablas de enrutamiento para determinar primero la mejor ruta y a continuación reenviar el paquete. Bueno, acá les muestro un ejemplo en donde en la LAN esta envían un paquete al router y este router obviamente tiene su tabla de enrutamiento y busca la coincidencia más grande, es decir, en donde los bits coincidan. Por ejemplo, si yo tengo acá 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, y acá tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, y acá tengo 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Hagan de cuenta que esta es la dirección IP destino. Entonces, lo, va- lo que va a hacer el router es tomar esta dirección IP destino y comenzar a compararlo con las entradas que tiene en su tabla de enrutamiento. Entonces lo compara con esta y bueno, ustedes pueden ver que hay una coincidencia hasta este bit, ¿sí? Ahora lo compara con esta y ven que hay una coincidencia casi total, ¿sí? Es decir, que va a tomar esta ruta y esta ruta hagamos de cuenta que es por la gigabit 00. Entonces decide sacarlo al paquete por ahí, por la gigabit 00. ¿Sí?
¿Por qué? Porque encontró la mejor coincidencia con esa ruta, digamos. Mejor ruta es igual a la coincidencia más larga. La mejor ruta de la tabla de enrutamiento también se conoce como coincidencia más larga. La tabla de enrutamiento contiene entradas de ruta que consisten en un prefijo y una longitud de prefijo. Para que haya una coincidencia entre la dirección IPv4 de destino de un paquete y una ruta de la tabla de enrutamiento, una cantidad mínima de los bits del extremo izquierdo deben coincidir entre la dirección IPv4 del paquete y la ruta de la tabla de enrutamiento. La máscara de subred de la ruta en la tabla de enrutamiento utiliza para determinar la cantidad mínima de bits de extremo izquierdo que deben coincidir. La mejor coincidencia es la ruta de la tabla de enrutamiento que contiene la mayor cantidad de bits de extremo izquierdo coincidentes con la dirección IPv4 del destino del paquete. La coincidencia más larga es la ruta preferida. Bueno, acá lo que nos dice es un poco lo que yo les contaba. Si yo tengo la dirección IP destino del paquete que es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y acá comienzo a tener una tabla de enrutamiento con entradas de rutas, digamos, que tiene el router, y nos damos cuenta que tengo 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tengo 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, acá tengo 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y acá tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar la dirección esta, digamos, del paquete, que es la dirección IP destino, y lo compara con la primera. Y con la primera, bueno, hay hasta acá coincidencias nada más. Hasta acá nomás hay coincidencias. Entonces, siempre compara los bits de izquierda a derecha, buscando aquella entrada que tenga el mayor número de coincidencias. Lo compara con la segunda. La segunda tiene nada que ver la segunda. Nada que ver porque comienza con 1 y esta comienza con 0. La compara con la tercera. La tercera nada que ver, pero ya se corta acá. Acá nomás porque el segundo bit de este es 1 y acá tenemos 0. Y lo compara con la cuarta y busca que coincide, 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 y hasta acá coincide. O sea que coincide casi la mayor cantidad de bits. Y esa es la mejor coincidencia. Esa es la mejor coincidencia. Entonces, hago de cuenta que esta entrada está acá, está vinculada a una interfaz que es la gigabit 000. Entonces, el router la saca por esa interfaz que es la gigabit 000, porque es la ruta que por mayor coincidencia que encontró en la tabla de enrutamiento. Ejemplo de coincidencia más larga IPv4. En la tabla de un paquete, en la tabla, un paquete IPv4 tiene una dirección IPv4 de destino 172.16.0.0. El router tiene tres rutas posibles que coinciden con ese paquete: el 172.16.0.0/12, el 172.16.0.0/18 y el 172.16.0.0/26. De las tres rutas, el 172.16.0.0/26 tiene la coincidencia más larga y se elige para reenviar el paquete. Recuerde que cualquiera de estas rutas se considera una coincidencia, debe haber al menos la cantidad de bits que se indique en la máscara de seguridad de la ruta. Bueno, como pueden ver acá, este es la dirección IP destino. Entonces, y estas son las entradas que yo tengo en la tabla de enrutamiento. Obviamente, este número decimal convertido en binario es este. Entonces, fíjense que con la primera coincide hasta acá, con la segunda coincide hasta acá, y con la tercera coincide hasta acá. ¿Sí? Entonces, esa es la ruta de destino. Ah, La última parte es muy importante. Recuerda que para que cualquiera de estas rutas se considere una coincidencia, debe tener al menos la cantidad de bits que se indican en la máscara de subred de la ruta, que es barra 26. ¿Sí? Barra 26. Bien, ejemplos de coincidencia más largas en IPv6. Un paquete IPv6 tiene la dirección IPv6 destino 2001-DB8C0099. En este ejemplo se muestran tres entradas a la ruta, pero
solo dos de ellas son una coincidencia válida, siendo una de ellas la coincidencia más larga. Las dos primeras entradas de ruta tienen longitudes de prefijo que tienen el número requerido de bits coincidentes, como indica la longitud del prefijo. La tercera entrada de ruta no coincide porque su prefijo es 64, requiere 64 bits coincidentes. Bueno, el proceso, digamos, en IPv6 es similar, digamos, ¿no? Busca la mejor coincidencia. Nada más que 48 bits. eh, bueno, tengan en cuenta que yo acá en IPv6 tengo, digamos, un prefijo de 48 y tiene que ser igual o mayor, por lo tanto, consideraría como dos rutas elegibles, esta y esta, porque esta es igual y esta es mayor. Bueno, generar la tabla de enrutamiento en el router. Redes conectadas directamente se agregan a la tabla de enrutamiento cuando una interfaz local esté configurada con la dirección IP y una máscara de subred. Redes remotas, las redes que no están conectadas directamente al router, un router descubre redes remotas de dos maneras: por rutas estáticas, y se agregan a la tabla de enrutamiento, o con protocolos de enrutamiento dinámico, que es a través de un protocolo que es básicamente un lenguaje común de comunicación que tienen ambos routers. Y también está la ruta predeterminada. Especifica un router el salto siguiente que se utilizará cuando la tabla de enrutamiento no contiene una ruta específica que coincida con la dirección IP de tiro. Una ruta predeterminada puede ser una ruta estática o aprenderse automáticamente de un protocolo de enrutamiento dinámico. Bueno, acá nos dice varias cosas y varios conceptos que tenemos que manejar de esta unidad. Rutas conectadas directamente. ¿Qué es? Es que cuando el router está apagado, yo puedo conectar acá a esta interfaz, puedo conectarle un switch y acá una PC. A esta interfaz puedo conectarle un switch y hasta una PC. Entonces este router, cuando se prenda, hagamos de cuenta que esta es la dirección 10.0.0.0.0.2 y esta es la dirección de red barra, qué sé yo, barra 8. Y esta es la dirección de red 10.0.0.4 barra 8. Entonces, cuando este router se prenda, este router mete en su tabla de enrutamiento las redes que tiene conectadas directamente. Es decir, esta red la tiene conectada directamente a esta interfaz y esta red la tiene conectada directamente a esta interfaz. Entonces, lo que va a hacer es prenderse, levantarse este router y va a reconocer las dos redes. Va a decir, yo tengo dos redes conectadas, la 10.0.0.2 y la 10.0.0.4. Y ahí está las dos rutas que las tiene conectadas directamente, ya las aprendió y ya las metió en su tabla de enrutamiento. ¿Sí? Esas son rutas conectadas directamente. Obviamente, si tendría tres rutas, a las tres las mete, digamos. Y redes remotas vendrían a ser otro concepto. Redes remotas serían redes que no están físicamente conectadas a ese router. Es decir, yo tengo un router acá, va a otro router y acá tengo un switch y un PC. Bueno, obviamente que esta LAN está acá es una ruta conectada directamente del router 3, pero el router 2 no la ve ni el router 1 tampoco la ve. Es decir, este router no sabe la existencia de esta red y este router tampoco sabe la existencia de esta red. Y la única forma de que aprendan, digamos, es a través del enrutamiento dinámico, que es utilizando un protocolo de enrutamiento dinámico, que básicamente es un protocolo en donde los tres routers van a aprender el mismo idioma, van a hablar el mismo idioma. Entonces, esto va a tener su tabla de enrutamiento, esta va a tener su tabla de enrutamiento y esta va a tener su tabla de enrutamiento. Va a decir, ¿los tres hablan español? Sí. El router 1 habla español, el router 2 habla español y el router 3 habla español. O el router 1 habla inglés, el router 2 habla inglés y el router 3 habla inglés. Como hablan el mismo idioma, es decir, tienen protocolos iguales, este le va a decir este router le va a decir al router 2, mira, esta es mi tabla de enrutamiento, y le va a enviar, y el router 2 le va a decir, mira, esta es mi tabla de enrutamiento, es decir, se van a intercambiar rutas. Entonces, cuando se intercambian rutas, ahí el router 1 aprende las rutas que él no tiene, pero que están en la tabla del router 2. Y el router 2 aprende rutas que él no tiene, pero que están en la tabla de enrutamiento del router 1.
Lo mismo el router 2 le va a decir, mira, yo tengo esta tabla de enrutamiento, y el router 3 le va a decir, yo tengo esta tabla de enrutamiento. Entonces el router 2 va a aprender esta ruta, porque esta ruta seguramente está acá en el router 3, y el router 2 se la va a enseñar al router 1. ¿Entiendes? Bueno, en realidad los protocolos de enrutamiento no es español e inglés como yo le estoy mostrando en este ejemplo, pero bueno, son varios. Tenés RIP, EIGRP, OSPF, Intermediate System, BGP, varios. Pero es así como un router aprende rutas remotas. Y la ruta predeterminada es otro concepto. La ruta predeterminada es una ruta que yo la agrego manualmente a una tabla de enrutamiento, o también la puedo agregar dinámicamente, automáticamente, a través de un comando que es a través de un comando puedo agregar la ruta estática predeterminada, que es la 0.0.0.0. Es decir, es una ruta comodín, que yo la puedo meter en la tabla de enrutamiento en forma manual, o la puedo hacer que la aprenda de otra ruta, de otro router, en forma dinámica. Y entonces, ¿para qué sirve? Es muy útil. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta ahora lo que nosotros venimos viendo es que si un router, si un paquete viene, el router se fija la dirección IP destino y lo compara con la tabla de enrutamiento buscando la mejor coincidencia. Eso es lo que venimos viendo. Pero lo que no hemos visto hasta ahora es qué pasa si esa ruta, es decir, la ruta del paquete, es decir, la IP destino, no coincide con ninguna entrada de la tabla de enrutamiento. Es decir, no coincide ni con esta, ni con esta, ni con esta, ni con esta. El router, cuando no encuentra coincidencia, descarta este paquete. Descarta el paquete. Descartar significa que lo elimina. Entonces, para que esto no suceda, porque puede pasar que una dirección IP no coincida con la tabla de enrutamiento, está el concepto de ruta estática predeterminada. El concepto de ruta estática predeterminada hace que cuando el paquete llega, el router se fija la dirección IP destino, lo comienza a comparar, no coincide, no coincide, no coincide, no coincide, y encuentra la 000. Cuando encuentra la 000, no lo descarta el paquete, sino que esta 000 lo obliga al router 1 a decir, bueno, yo no sé por dónde sacar, no sé, no tengo idea por qué router sacarlo, pero por lo menos se la paso al router 2 y arréglate la voz, router 2, con ese paquete. El router 2 hace exactamente lo mismo, no coincide, no coincide, no coincide, pero tiene 000, y el router 2 dice, bueno, arréglatela, router 3 con ese paquete. Es decir, hasta ahora no lo descarta. Y sucede que el router 3, digamos, está conectado directamente a Internet. Entonces, lo compara con su tabla de enrutamiento. Bueno, acá tiene la 000 y no coincide, no coincide, no coincide. Como tiene la 000, el router 3 le dice, bueno, no tengo idea por dónde va, pero yo lo saco a Internet. Y así es como ese paquete logra salir a Internet de ese IP destino. ¿Entiendes? Entonces, es importante la ruta estática predeterminada, muy importante. ¿Qué es lo que hace? Evita que el paquete sea descartado y se lo pasa al próximo router, al próximo salto, para que él se la arregle, digamos, con ese paquete. Es, es conveniente, todos los routers deben tener ruta estática predeterminada. Bueno, reenvío de paquetes. El proceso de decisión de reenvío del paquete. Bueno, acá nos muestra los pasos de reenvío del paquete. La trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado llega a la interfaz de entrada. El router examina la dirección IP destino en el encabezado del paquete y consulta su tabla de enrutamiento. El router encuentra el prefijo coincidente más largo en la tabla de enrutamiento. El router encapsula el paquete en una nueva trama de enlace de datos y lo envía por la interfaz de salida. El, el destino podría ser el dispositivo conectado a la red o un router del siguiente salto. Y en el punto 5, si no hay ninguna entrada de las rutas coincidentes, el paquete se elimina. Bueno, es lo que yo le venía diciendo, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos la dirección IP destino y lo comparamos con la tabla de enrutamiento, no hay coincidencia. No hay coincidencia con la primera, no hay coincidencia con la segunda, no hay coincidencia con la tercera, ¡pum!, descarta el paquete. ¿Entienden? Ese es el concepto genérico, digamos, de enrutamiento. Eso no sucede hasta la ruta terminada.
Si la entrada de la ruta indica que la interfaz de salida en la red conecta directamente, el paquete se puede enviar directamente al dispositivo de destino. Para encapsular el paquete, el router necesita determinar la dirección MAC de destino asociada a la dirección IP de destino. El proceso varía según la función, si es un paquete IPv4 y IPv6. Bueno, después de que el router haya terminado, la mejor ruta podría ser lo siguiente. Si la entrada de la ruta indica que la dirección IP destino está en una red remota, es decir, en un dispositivo de red que no está conectado directamente, el router debe reenviar al router del siguiente salto. La dirección del salto siguiente se indica en la entrada de la ruta. Si el router de reenvío y el router del siguiente salto se encuentran en una red Ethernet, se produce un proceso similar al ARP o al ISMP Network Discovery para determinar la dirección MAC de destino del paquete, como se describió anteriormente. La diferencia es que el router buscará la dirección IP del router del salto siguiente en su tabla ARP o caché de vecino en lugar de la dirección IP de destino del paquete. Bueno, tengan en cuenta que, bueno, si bien todo este proceso lo venimos viendo, el router 1 y el router 2, bueno, los recibe por la capa física. Bueno, lo tiene que pasar a la capa de enlace, luego lo tiene que pasar a la capa de red. En la capa de red está la dirección IP. Entonces ahí recién el router se fija la dirección IP de destino, lo compara con la tabla de enrutamiento, decide sacarlo al siguiente router, ya sea por una coincidencia acá en la tabla de enrutamiento o por el 000, por cualquiera de los dos motivos. Pero para sacarlo al router 2, lo tiene que volver a encapsular porque está en la capa de red. Lo tiene que volver a mandar a la capa de enlace para armar la trama y volcarlo al medio físico. ¿Bien? Es decir, hay un proceso de desencapsulación y lo vuelve a encapsular. Obviamente eso me genera un delay, un retardo mínimo, pero hay un delay. Después de que el router haya terminado la mejor ruta, podría ser lo siguiente: descartar el paquete. Bueno, si no hay ninguna coincidencia entre la dirección IP destino y el prefijo de la tabla de enrutamiento, si no hay ninguna ruta predeterminada, se descarta el paquete. Bueno, por eso es importante la ruta estática predeterminada, porque si una tabla de enrutamiento no tiene 000, el router busca digamos, la mejor coincidencia de la dirección IP destino y como no lo encuentra, lo termina descartando al paquete. Reenvío de paquetes. Una responsabilidad principal de la función de switching es la de encapsular los paquetes en el tipo de marco de enlace correcto para el enlace de datos de salida. Por ejemplo, el formato de trama de vínculo de serie podría ser un protocolo punto a punto o protocolo de HDLC. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? O sea, el router realiza funciones de switching también, digamos, ¿no? En capa 2. Es decir, el router, digamos, cuando, cuando manda el paquete a la capa de enlace de datos, recuerden que la capa de enlace de datos tiene la función de fijarse qué es el medio físico, qué hay acá en el medio físico. Bueno, si hay un cable Ethernet, encapsula, digamos, o arma una trama de acuerdo a la trama Ethernet, con dirección MAC origen, dirección MAC destino y todos los campos, y la vuelca al medio físico. Pero bueno, no siempre pasa eso, porque el medio físico puede ser FRAM Relay, UTM, X25, PPPP. Bueno, cuando la capa de enlace se fija que es FRAM Relay, armará una trama compatible con FRAM Relay. Si el medio físico es PPP, armará una trama, digamos, para ese medio físico. Es decir, la capa de enlace de datos es la que mira el medio físico y según el medio físico arma una trama compatible con ese medio físico. ¿Entienden? Mecanismo de reenvío de paquetes. Eh, eh, Una responsabilidad principal del reenvío de paquetes es la de encapsular los paquetes en el tipo de trama correcto. Para el enlace de datos de salida, cuanto más eficiente un router pueda realizar esta tarea, más rápido podrá reenviar el paquete. El router admite tres mecanismos de reenvío de paquetes: switching de proceso, switching rápido y Cisco Freight Forwarding. Bueno, estos son mecanismos de reenvío de paquetes. Acuérdense que la función que tiene un router es el enrutamiento. Bueno, ¿cómo haces el enrutamiento? A través de tres procesos, digamos, o tres mecanismos. El switching de proceso es un mecanismo de reenvío de paquete más antiguo que todavía está disponible en algunos routers Cisco.
Cuando un paquete llega a la interfaz, se reenvía al plano de control, donde la CPU hace coincide la dirección de destino con la entrada de la tabla de enrutamiento y a continuación determina la interfaz de salida y se reenvía el paquete. Es importante comprender que el router hace esto con cada paquete, incluso si el destino es el mismo para el flujo de paquetes. Bueno, este es cómo funcionan los routers genéricos. Los routers genéricos, cualquier router que ustedes vean ahora, tiene dos partes. Un plano de control, que es el que realiza todo lo que es administración, gestión y configuración, y un plano de datos, que vendría a ser las interfaces que tiene ese router, las interfaces físicas que tiene ese router. Entonces acá lo que nos dice es que cuando llega el paquete, el router se fija la dirección IP destino, lo compara con la tabla de enrutamiento, el plano de control hace esa comparación, es decir, esta parte hace este proceso de compararlo, se fija cuál es la dirección o la entrada que tiene mayor coincidencia y le dice al plano de datos, mira, el paquete va a salir por acá. Y el plano de datos se encarga de enrutar el paquete por esa interfaz, digamos, ¿no? O sea, es como que el plano de control es la inteligencia, es el cerebro, y el plano de datos es el medio físico, la interfaz física, ¿sí? Donde está conectada, digamos, en los patch codes. Bien, eh, el switching rápido, otro mecanismo de reenvío de paquetes más antiguo que fue el sucesor de switching por proceso, es el switching rápido. Usa una memoria caché para almacenar información del siguiente salto. Cuando el paquete llega a la interfaz, se reenvía al plano de control, donde la CPU busca una coincidencia en la caché de switching rápido. Si no encuentra ninguna, se aplica un switching de proceso al paquete y este se reenvía a la interfaz de salida. La información del flujo de paquete también se almacena en el caché de switching rápido. Si otro paquete con el mismo destino llega a la interfaz, se vuelve a utilizar la información del siguiente salto del caché sin intervención de la CPU. Bueno, esto lo que hace es tiene una memoria caché en donde va, digamos, un poquito más rápido, ¿no? O sea, es el mismo caso que en el anterior. Tengo plano de control, tengo plano de datos. El plano de control es el que tiene la CPU, la memoria, y el plano de datos todo lo que tiene la interfaz física. Bueno, cuando llega el paquete, el plano de control es el que compara con su tabla de enrutamiento, pero la diferencia es que guarda en una memoria caché, digamos, esa decisión, guarda en la memoria caché, ¿para qué? Para que cuando llegue un paquete con la dirección IP similar, ya no haga ese procedimiento del plano de control, ya lo toma del caché, y obviamente eso lo va a hacer que lo enrute más rápido, ¿no? Y el último es el Cisco Express Forwarding. Es el mecanismo de reenvío de paquetes más reciente y predeterminado de Cisco. El Cisco Express Forwarding crea una base de información de reenvío y una tabla de adyacencias. Las entradas de la tabla no se activan por los paquetes como el switching rápido, sino que se activan por los cambios. Cuando se modifica un elemento de la topología de red, cuando se converge una red, bueno, la base de información de reenvío y las tablas de adyacencias contienen toda la información que el router debe tener en cuenta al reenviar el paquete. Bueno, lo que hace este es bueno, acá ya se encuentra separado el plano de control, no, ya no existe, digamos, un router que tiene plano de control y plano de datos, sino que ahora ya existen líneas de router Cisco, por ejemplo, los Meraki, que tienen solamente plano de datos, y el plano de control está en la nube, en algún data center el plano de control. Entonces, ¿esto qué nos permite al estar en la nube? Que yo con una computadora con conexión a internet en cualquier parte del mundo, entre el plano de control y, bueno, pueda administrar este software, ¿no? Lo hace de una manera mucho más efectiva, digamos. Bueno, eh, yo creo que la tendencia ahora, la mayor parte de los dispositivos de REA están haciendo eso, digamos, ¿no? Están buscando definir eh, están buscando definir modelos de router que tengan plano de control en la nube y plano de datos. Obviamente que los routers comunes también existen, pero es como que el mercado se mueve a esa tendencia, ¿no? A tener más que nada en la nube. Bueno, acá nos muestra una serie de comandos que lo que vamos a ver en la parte práctica. Bueno, estos son comandos aplicables a router, ¿no? Show IP interface brief, show running config,
Bueno, el Job Interface Brief obviamente nos muestra un resumen de las interfaces. El Job Running Config nos muestra, digamos, qué tengo guardado en la memoria RAM de esa interfaz. El Job Interface nos muestra todas las configuraciones de las interfaces. El Job IP Interface me muestra solamente la configuración de IP de las interfaces. El Job IP Route de la tabla de enrutamiento y el link para verificar conectividad. Bueno, a estos comandos yo le puedo eh, sumar lo que son los comandos de filtrado o de concatenación. Dice, los comandos de filtrado se pueden utilizar para mostrar secciones específicas de los resultados. Para habilitar el comando de filtrado, introduzco una barra vertical, después del comando show, de continuación introduzco un parámetro de filtrado y una expresión de filtrado. Los parámetros de filtrado que se pueden configurar después de la barra vertical incluyen section, que muestra la sección completa que comienza con una expresión de filtrado, que incluye todas las líneas de resultados que coinciden con la expresión de filtrado, exclude, que excluye todas las líneas de resultados que coinciden con la expresión de filtrado, y begin muestra todas las líneas de resultados desde un determinado punto, comenzando por las líneas que coinciden con la expresión de filtrado. Es decir, que esto me sirve para hacer el show, por ejemplo, hago un show running config, que acuérdense que el running config es lo que tiene la memoria RAM. Coloco el palito de concatenación y acá puedo colocar section y decirle que me muestre de todo el running config una sección. O include de todo el running config algo que tenga incluido. O exclude de todo el running config todo lo que tenga incluido. O begin de todo el running config lo que comienza con lo que yo le coloqué acá. Bien. Un segundito, chicos. Al día se va y yo tengo que estar. Hola. No, no vino la chica. Sí, sí, disculpa, se salió, no sé a dónde se fue, no me dijo nada y se fue, no me dijo nada. Habitualmente está. Sí, no hay problema, mira, te pido disculpas porque normalmente está. Ahora salió, no me dijo ni dónde va, nada, se fue. Pero yo calculo que ya debe estar por venir, por acá cerca se debe haber ido. Bueno, disculpa, gracias, hasta luego. Bueno, ahora sí, chicos, perdón. Tabla de enrutamiento. Origen de rutas. Las tablas de enrutamiento contienen una lista de rutas de redes conocidas, prefijos y longitudes de prefijos. La fuente de esta información se deriva de lo siguiente: redes conectadas directamente, rutas estáticas y protocolos de enrutamiento dinámico. El origen de cada ruta de la tabla de enrutamiento se identifica mediante un código. Códigos comunes son el L, que nos indica que son redes conectadas directamente, la L, que nos indica que son redes locales, la C, que nos indica que son redes conectadas directamente, la S nos indica que es una ruta estática predeterminada, la O, que es una ruta aprendida a través de un protocolo de enrutamiento como el USPF, y el asterisco, que es una ruta que es candidata para ser ruta predeterminada. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que cuando nosotros vamos a ver una tabla de enrutamiento de un router, en esa tabla de enrutamiento nos vamos a encontrar con L, con C, con S, con O y con el asterisco. Bueno, si es L, es local. Si es C, es una ruta conectada directamente. Si es S, es una ruta estática, es decir, que ha sido agregada manualmente. Si es O, es protocolo de enrutamiento dinámico. Y si es un asterisco, es una ruta candidata a ser ruta predeterminada. Principios de la tabla de enrutamiento. Existen 3 principios de tabla de enrutamiento, como se describe en la tabla. Estos son problemas que se abordan mediante la configuración adecuada del protocolo de enrutamiento dinámico o rutas estáticas en todos los routers entre los dispositivos de origen y destino. Principio de la tabla de enrutamiento. Cada router toma su decisión por sí solo basándose en la información que tiene su propia tabla de enrutamiento. Ejemplo, R1 solo puede reenviar paquetes utilizando su propia tabla de enrutamiento.
R1 no puede saber qué rutas hay en la tabla de enrutamiento de otro router. Eh, Otro principio es la información de la tabla de enrutamiento de un router no coincide necesariamente con la tabla de enrutamiento de los otros routers. Ejemplos, solo porque R1 tenga una ruta de su tabla de enrutamiento o una red en Internet a través de R2, eso no significa que R2 conozca esa misma red. Y el tercer principio, la información del enrutamiento sobre una ruta no proporciona información del enrutamiento de retorno. R1 recibe un paquete con la dirección IP destino de PC1 y la dirección de origen de PC3. Solo porque R1 sepa reenviar el paquete fuera de la interfaz gigabit 00, no significa necesariamente que sepa cómo reenviar paquetes procedentes de PC1 de vuelta a la red remota de PC3. Bueno, es complicado. Pero acá lo que nos dice que eh, en un router, en su tabla de enrutamiento, rigen tres principios. Primero que si yo tengo varios routers, no, no es muy común que esos tres routers tengan distintas tablas de enrutamiento, porque tienen distintas redes conectadas directamente, ¿sí? Este es el router 1, este es el router 2, este es el router 3. Tienen distintas tablas de enrutamiento. Entonces, es muy común que tengan distintas entradas en cada una de las tablas de enrutamiento. Lo que se trata de buscar con estos enrutamientos es que en algún momento, ya sea a través de enrutamiento estático o llamado también llamado manual o enrutamiento dinámico, estas tres, estos tres routers en algún momento del día convergen. ¿Cómo se, a qué se refiere el término converger? Se refiere a que en algún momento se van a intercambiar las rutas, obviamente los routers, y en algún momento del día las tres tablas van a ser iguales, es decir, que van a tener rutas a todos los destinos posibles, ¿entienden? Y eso es el punto que se busca, que es que converja. Y esa convergencia se logra a través de protocolo de enrutamiento estático o protocolo de enrutamiento dinámico. Y bueno, estos principios rigen en estas tres tablas de enrutamiento, que es básicamente la no reciprocidad, es decir, que si una tabla de enrutamiento tiene entradas, el otro puede tener otras entradas, no es necesario que tengan la misma, digamos. Bueno, entradas en la tabla de enrutamiento. Bueno, en la figura, los números identifican la siguiente información. El origen de la ruta identifica el modo en que se descubrió la ruta. Red de destino identifica la dirección de la red remota. Distancia administrativa indica la confiabilidad de origen de la ruta. Los valores más bajos indican el origen de ruta preferido. Métrica identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Los valores más bajos indican la ruta preferida. Siguiente salto identifica la dirección del router siguiente al que debe reenviar el paquete. Marca de hora del agua identifica el tiempo que pasó desde que se descubrió la ruta. E interfaz de salida identifica la interfaz de salida que se debe utilizar para reenviar un paquete hacia el destino final. Bueno, como pueden ver, estas son las entradas, digamos, vendría a ser como un detalle de la entrada de la tabla de enrutamiento, ¿no? El, el, la primera, digamos, nos está indicando el origen de la ruta, es decir, como tiene una O, es evidente que esta ruta la aprendió a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. La 2 nos dice, digamos, en la red destino. La 3 nos dice la distancia administrativa. La distancia administrativa es un valor de qué tan confiable es ese protocolo de enrutamiento. Cuando ese protocolo de enrutamiento se acerca más a cero, es más confiable. La 4 es la métrica, que vendría a ser un valor que indica cuántos saltos va a dar el paquete para llegar al destino. Cuanto más bajo es mejor. El 5 nos indica el siguiente salto, es decir, el router que está al lado. El 6 nos dice marca de hora de la ruta, en qué hora, digamos, se introdujo esta ruta. Y por último está la interfaz de salida de esa ruta. ¿Sí? Bueno, está bien explicadito. Redes directamente conectadas. Para obtener información sobre las redes remotas, el router debe tener al menos una interfaz activa configurada con la dirección IP y lo más para su red. Esto se conoce como una ruta conectada directamente o una ruta conectada directamente.
Los routers agregan una ruta conectada directamente cuando la interfaz se configura con la dirección IP y se activa. Una red conectada directamente se denota mediante un código C. La ruta contiene un prefijo de red y la longitud del prefijo. Tabla de enrutamiento también contiene una ruta local para cada una de sus redes conectadas directamente, indicada por una L. Para las rutas locales, la longitud del prefijo es barra 32 y para las rutas locales IPv6 la longitud del prefijo es 128. Esto significa que la dirección IP de destino del paquete debe coincidir con todos los bits de la ruta local para que esta ruta sea una coincidencia. El propósito de la ruta local es permitir que el router determine de forma eficaz si recibe un paquete para la interfaz o para reenviar. Bueno, un poco lo que comentaba, ¿no? El router cuando se prende, lo primero que aprende son las rutas que tiene conectadas directamente a sus interfaces. Y lo que hace es meter esas rutas a su tabla de enrutamiento. Entonces, mete esas rutas que tiene conectadas directamente a sus interfaces. Es decir, que podemos decir que en el momento de arranque del router, el router solamente tiene en su tabla de enrutamiento rutas conectadas directamente. Y bueno, también hay una salvedad con el 000, porque recuerden que el 000 es muy importante, pero este 000 solamente se agrega en forma manual, es decir, que el administrador la mete a esa tabla de enrutamiento a través de una configuración. Otra vez, también hay un protocolo, hay un comando que permite aprender, digamos, las rutas estáticas predeterminadas, que es el default o originate, que, bueno, supónganse que esta no la tiene la 000, pero este sí la tiene. Y yo en esta hago un default originate, y el default originate lo que va a hacer es propagar la ruta estática predeterminada a este router. Y la aprendió, pero en forma dinámica, a través de otro router y a través de un comando. Rutas estáticas. Después de configurar las interfaces conectadas directamente y de agregarlas a la tabla de enrutamiento, se pueden implementar el enrutamiento estático o dinámico. Las rutas estáticas se configuran de forma manual. Estas definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red. Las rutas estáticas no se actualizan automáticamente y deben de configurarse de forma manual si se modifica la topología de la red. El enrutamiento estático tiene tres usos principales. Facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en redes más pequeñas en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta de la tabla de enrutamiento. Las rutas predeterminadas se utilizan para reenviar tráfico a cualquier destino que esté más allá del próximo router ascendente. Enrutar tráfico de y hacia redes internas. Una red de rutas internas es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router tiene un solo destino. Bueno, eh, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Yo tengo este router 1. El router 1 tiene esta red y tengo acá un router 2. Y esta vendría a ser un switch acá y acá una PC. Esta vendría a ser un switch acá y acá hay una PC. Este debe ser el router 1, ¿no? Router 1 y este debe ser el router 2. ¿Cuántas redes hay acá? Esta es una red que la vamos a llamar A. Esta es otra red que la vamos a llamar B. Y esta es otra red que la vamos a llamar C. Entonces, cuando este router arranca, ¿cuáles son las rutas que va a tener en su tabla de enrutamiento? Como la tiene conectada directamente, va a tener A y B, nada más. Y este router 2 en su tabla de enrutamiento va a tener B y C. Entonces, a esta tabla de enrutamiento del router 1 le falta la C y a esta le falta la A. Entonces yo la puedo agregar a esas rutas manualmente, que es la explicación de esta diapositiva. Es decir, yo puedo decirle al router 1, a ver, ¿cuál es la A0, cierto? Sí. Hiperrouter C, y entonces cuando yo haga un hiperrouter C, le va a agregar acá. Y acá en el router 2 le puedo decir hiperrouter A, y cuando coloque ese comando, la va a agregar acá.
Y eso vendría a ser una configuración manual. ¿Es buena? Bueno, no. Las configuraciones manuales son buenas cuando tenés muy pocos routers en una organización o una empresa, digamos, ¿no? Pero cuando ya tenés muchos routers, imagínate ir uno por uno haciendo el IP router, digamos, puede ser tedioso y te puede llegar a confundir, digamos. Entonces se utiliza más que nada protocolos de enrutamiento dinámico. El concepto de protocolo de enrutamiento dinámico es básicamente que hablan un mismo lenguaje en común. Rutas estáticas en la tabla de enrutamiento IP. La topología de las figuras se simplifica para mostrar solo una LAN conectada a cada router. Bueno, y acá lo que me está mostrando es cómo hago el IP router, ¿no? Para el router 1, esta vendría a ser una red remota para este router. Es decir, esta es una red remota que no la tiene su tabla de enrutamiento. Entonces le puedo decir, IP router que vaya a aprender la dirección de esta red, digamos, a través del, bueno, este es una sintaxis, acá tengo la dirección de la red que quiero aprender, la máscara de esa dirección de red, y acá al final le puedo colocar o el nombre de la interfaz, que vendría a ser la interfaz esta, serial 011, serial 011, ¿por qué? Porque al final va lo que le dice al router por dónde va a aprender esa red remota. Entonces le puedo decir por el nombre de la interfaz local o por la dirección IP del siguiente salto, que vendría a ser la dirección IP de este router, que es 10.0.032. ¿Sí? Y en viceversa, el router 2, esta es una red remota para el router 2. Entonces también le puedo decir con IP router que aprenda esta red remota, digamos, a través de la interfaz o a través del número de IP del siguiente salto. Bueno, ya acá tenemos protocolos de enrutamiento dinámico. Los routers usan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir información sobre el estado y la posibilidad de conexión de redes remotas. Los protocolos de enrutamiento dinámico realizan diversas actividades como la detección de redes y el mantenimiento de la tabla de enrutamiento. Bueno, esto es básicamente que yo los dos routers configuro el mismo protocolo de enrutamiento para que hablen el mismo lenguaje de comunicación. Entonces, cuando yo las configuro a los dos RIP, o los dos con OSPF, o los dos con IGRP, o los dos con BGP, o los dos con Intermediate System, hablan el mismo lenguaje. Entonces, como hablan el mismo lenguaje, te voy a decir, mira, estas son mis entradas de enrutamiento al router 2. Y el router 2 le va a decir, estas son las mías. Y obviamente se van a intercambiar rutas y eso les va a permitir completar su tabla de enrutamiento, el router 1 con las rutas que él no tiene y que están en el router 2, y el router 2 con las rutas que él no tiene y que están en el router 1. ¿Sí? Rutas dinámicas en la entrada de enrutamiento. Bueno, OSPF se está utilizando en nuestra topología de muestra para aprender dinámicamente todas las redes conectadas al router 1 y al router 2. Las entradas de la tabla de enrutamiento utilizan el código de estado O para indicar que las rutas aprendidas por el protocolo de enrutamiento OSPF. Ambas entradas también incluyen la dirección IP del router del siguiente salto a través de la dirección IP. Los protocolos de enrutamiento utilizan direcciones de vínculo local del router. Bueno, acá lo que nos dice es que bueno, se puede utilizar el USPF. USPF es un protocolo que lo van a ver también en CCNA 3, que es el más, digamos, actualizado, el protocolo tecnológicamente mejor desarrollado, permite hacer una convergencia más rápida de los routers y bueno, es el último, el más actualizado que está, ¿no? Incluso trabaja para el IPv6 también, ¿no? Y cada vez que yo configuro un router con OSPF, le coloca O en la tabla de enrutamiento y señalando con esa O que esa ruta es una ruta aprendida a través de un protocolo de enrutamiento OSPF. Bueno, la ruta predeterminada especifica un router de siguiente salto que utilizará cuando la tabla de enrutamiento no contiene una ruta específica que coincida con la dirección IP destino. Una ruta predeterminada puede ser una ruta estática o aprenderse automáticamente de un protocolo de enrutamiento dinámico. Una ruta predeterminada tiene una ruta para IPv4 que es 0.0.0/0 o una ruta estática para IPv6 que es 2.2./0.
Esto significa que 0 o ningún bit debe coincidir entre la ruta IP destino y la ruta predeterminada. Bueno, la explicación de la ruta predeterminada ya lo vimos. Es una ruta que es la 0.0.0 que está en la tabla de enrutamiento y que va a evitar que este router descarte el paquete y se lo pase al siguiente router. Y esas son, generalmente se aplican como rutas de último recurso, ¿no? La estructura de una tabla de enrutamiento IPv4. IPv4 se estandarizó utilizando la arquitectura de direccionamiento de clases, ahora obsoleta. La tabla de enrutamiento IPv4 se realiza utilizando la misma estructura de clases, aunque el proceso de búsqueda ya no utiliza clases. La estructura de la tabla de enrutamiento IPv4 sigue conservando este formato. Una entrada identada se conoce como una ruta secundaria. Una entrada de ruta está identada si la subred de una dirección con clase A, B o C. Las redes conectadas directamente siempre estarán identadas, porque la dirección local de la interfaz siempre se introduce en la tabla de enrutamiento como barra 32. Las rutas secundarias incluirían el origen de la ruta y toda la información del reenvío, como la dirección del siguiente salto. La dirección de red con clase, esta subred se mostrará encima de la entrada de ruta, menos identada y sin código. Esto se conoce como ruta principal. Bueno, acá lo que nos dice que nosotros tenemos una ruta principal y otras que son identadas. Fíjense que acá tenemos una ruta principal, como esta, por ejemplo, y esta está identada, y esta debe ser una subred o ruta secundaria de esta principal. Lo mismo acá. Acá tenemos una ruta principal y esta está identada. ¿Entienden? O sea, una tabla de enrutamiento tiene rutas principales y rutas secundarias. Las rutas secundarias son las que están indentadas, ¿sí? Bueno, en IPv6, digamos, el concepto de direccionamiento con clase nunca formó parte de IPv6, por lo que la estructura de una tabla de enrutamiento con IPv6 es muy simple. Es decir, es una estructura plana acá en el IPv6. Yo cuando estoy viendo la tabla de enrutamiento, no hay, digamos, no hay rutas principales ni secundarias, todo es una estructura plana, digamos. En cambio, la anterior es jerárquica, digamos, ¿no? Bueno, la distancia administrativa, ya algo les hablé, que es un valor que me indica qué tan confiable es un protocolo de enrutamiento y cuanto más se acerca a cero ese protocolo de enrutamiento, mejor. Una entrada de ruta para una dirección de red específica solo puede aparecer una vez en la tabla de enrutamiento. Sin embargo, es posible que la tabla de enrutamiento comprenda cerca de la misma dirección de red desde más de un origen de enrutamiento. Excepto por circunstancias muy específicas, solo se debe implementar un protocolo de enrutamiento dinámico en un router. Sin embargo, cada protocolo de enrutamiento puede decidir tomar una ruta diferente para llegar al destino según la métrica de ese protocolo de enrutamiento. Esto plantea algunas preguntas como la siguiente. ¿Cómo sabe el router qué fuente usar? ¿Qué ruta se instalará el router en la tabla de enrutamiento? El IOSISC utiliza lo que se conoce como distancia administrativa para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de enrutamiento. La distancia administrativa representa la confiabilidad de la ruta. Cuanto menor es, mayor es la confiabilidad de la ruta. Bueno, supongamos que un router aprende dos rutas que llevan al mismo destino y no sabe cuál de esas dos rutas la va a meter en esta tabla de enrutamiento. Si a la router 1 o a la ruta 2. Las dos llevan al mismo destino. Entonces, acá lo que nos dice es que el router toma la decisión de meter una de estas dos en la tabla de enrutamiento por su distancia administrativa. Es un valor que me dice qué tan confiable es esa ruta y cuanto ese valor es más cerca de cero, es mejor. Bueno, acá nos dice la distancia administrativa por defecto que tienen las rutas. Por ejemplo, una ruta conectada directamente tiene cero, que es perfecto, digamos, una distancia administrativa perfecta, porque cuanto más se acerca el cero es mejor. Después tenemos una ruta estática que tiene un valor 1, rutas aprendidas por IGRP 5, por BGP 20, por EIGRP 90, por OSPF 110, por Intermediate System 115, por RIP 120, por EIGRP externo 170 y por BGP interno, no sé, creo que 190. Esto obviamente no lo puedo modificar, yo son distancias administrativas ya fijas, digamos, ¿no? Bueno,
enrutamiento estático o dinámico. Dice, el router estático y el enrutamiento dinámico no son mutuamente excluyentes. En cambio, la mayoría de las redes utilizan una combinación de protocolos de enrutamiento dinámico y rutas estáticas. Las rutas estáticas se utilizan comúnmente en los siguientes escenarios: como ruta predeterminada de reenvío de paquetes a un proveedor de servicio, para rutas fuera de dominio de enrutamiento y no aprendida por el protocolo de enrutamiento dinámico, cuando el administrador de red desea definir explícitamente la ruta de acceso por la red específica, y para el enrutamiento entre redes internas. Las rutas estáticas son útiles para redes más pequeñas, con solo una ruta hacia una red externa. También proporcionan seguridad en una red más grande, ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que necesitan más control. Eh, los protocolos de enrutamiento dinámico se implementan en cualquier tipo de red que consta más de uno o unos pocos routers, son escalables y determinan automáticamente la mejor ruta si se produce un cambio en la topología. El protocolo de enrutamiento dinámico se utiliza comúnmente en los siguientes escenarios: en redes que consisten en más de unos pocos routers, o cuando hay un cambio de la topología que requiere la red, determina automáticamente la ruta por escalabilidad. A medida que la red crece, el protocolo de enrutamiento dinámico aprende automáticamente sobre cualquier red nueva. Bueno, acá lo que nos quiere mostrar es qué es lo que tenemos que utilizar en nuestra empresa, ¿no? Protocolo de enrutamiento estático o dinámico. Y bueno, el criterio sería, si son pocos routers, el estático. Pero el estático tiene la ventaja de que yo lo armo, pero la desventaja es que si hay un cambio de topología, yo tengo que volver a reconfigurar, digamos, ¿no? El dinámico es más que nada utilizado en redes grandes porque es automático, pero tiene la ventaja de que eh, si es que hay un cambio de topología, solo se acomoda, porque ya, digamos, los routers conversan, digamos, las dos tablas de enrutamiento y solo se actualizan. Pero, ¿qué desventaja tiene el enrutamiento dinámico? La desventaja es que la mayor parte de los protocolos de enrutamiento dinámico utilizan ancho de banda, y eso te come, digamos, ¿cómo te puedo decir? Que te sobresatura o te consume recursos, digamos, ¿no? Del router, micro, memoria, ancho de banda. Esa es la única desventaja, digamos. Bueno, acá viene una tablita de la comparación de enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Como pueden ver, con respecto a la complejidad, el enrutamiento dinámico es independiente si son 200 o 300 routers. En cambio, el enrutamiento estático, digamos, la complejidad de la configuración aumenta cuanto más routers son. Cuando hay cambio de topología, el que se adapta mejor es el dinámico. En cambio, el estático no, porque yo tengo que configurar esos cambios de topología. La escalabilidad es adecuada para protocolos simples, en cambio, el enrutamiento estático es adecuada para topologías simples. La seguridad debe ser configurada en enrutamiento dinámico, y la seguridad es inherente en protocolos estáticos. Eh, Uso de recursos, bueno, el dinámico utiliza muchos recursos, el estático no. Y con respecto a la predictibilidad de la ruta depende de la topología y del protocolo de enrutamiento utilizados. En cambio, el enrutamiento estático es definido explícitamente por el administrador. La evolución de los protocolos de enrutamiento dinámico, bueno, en realidad, digamos, cuando comenzó a aparecer esta currícula de CCNA, se aprendía muchos protocolos de enrutamiento. Bueno, los primeros, IGRP, ZIP, por ejemplo, USPF versión 2, RIP2, IGRP. Se estudia mucho, digamos, estos protocolos, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que estos protocolos son de promedio 1990, digamos, 1980 y 1990. Y obviamente ya han quedado obsoletos, ¿no? Ya ha habido un salto tecnológico al USPF versión 3, al RIP próxima generación y al BGP, y al Intermediate System. Entonces se ha concentrado, digamos, esta currícula en darles en los últimos protocolos de enrutamiento que han aparecido, con un salto tecnológico mucho mayor, digamos, que lo hace mucho más eficiente para trabajar en topologías grandes, porque bueno, sucede que hoy en día tenemos empresas con topologías grandes. Tenemos, qué sé yo, 100 routers en Argentina, 50 routers en Brasil, o 150 routers en Brasil,
Son topologías muy grandes y bueno, obviamente estos protocolos están adaptados para esas topologías grandes, ¿no? Evolución del protocolo de enrutamiento, bueno, lo que interesa acá, de este cuadrito que está acá, porque no todos los protocolos de enrutamiento son iguales. Se dividen en gateway interior y gateway exterior. Entonces, gateway interior serían los que están del router de entrada de su empresa para adentro. Es decir, todos los routers que están dentro de su empresa. Eso vendría a ser gateway interior. Gateway exterior vendría a ser, es decir, acá hay una raya. Siempre un router es un dispositivo perimetral que te dice gateway interior y esta parte es gateway exterior. Entonces, gateway interior sería de su router para adentro. El gateway exterior sería de ese router, del router de su empresa, mirando a Telecom o mirando a Claro o mirando, digamos, a una red ya internacional, ¿no? Entonces, cuando es gateway interior, a su vez se subdivide en vector distancia, se calcula la métrica por la cantidad de saltos, y ahí tenemos el RIP V2 y el IGRP, y el estado de enlace que se calcula la métrica en función de otros parámetros como el ancho de banda, los recursos que te consumen, y bueno, ahí está el OSPF, que es el protocolo que recién yo les comentaba, tanto para IPv4 como para IPv6. El IPv4 utiliza la versión 2 del OSPF, el IPv6 la versión 3 del OSPF. Y gateway exterior, que bueno, en algunos casos puede que trabajen en una empresa muy grande y necesitan enrutar con Telecom o necesitan enrutar con Claro o con ARSAT. Y entonces ahí van a utilizar protocolos gateway exterior que son el BGP y el BGP-MP. Bueno, conceptos de protocolo de enrutamiento dinámico. Un protocolo de enrutamiento es un conjunto de procesos, algoritmos y mensajes que se usan para intercambiar información de enrutamiento y completar el plan de enrutamiento por la elección de las mejores rutas. El objetivo de los protocolos de enrutamiento dinámico incluye lo siguiente: detectar redes remotas, mantener la información de enrutamiento actualizada, elección de la mejor ruta hacia la red de destino, poder encontrar un mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. Concepto de protocolo de enrutamiento dinámico. Los componentes principales de los protocolos de enrutamiento dinámico incluyen la estructura de datos. En general, los protocolos de enrutamiento utilizan tablas o bases de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM. Mensajes de protocolo de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento dinámico usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos, intercambiar información de enrutamiento y realizar otras tareas para conservar información precisa acerca de ella. Y algoritmo. Un algoritmo es una lista finita de pasos que se usan para llevar a cabo una tarea. Los protocolos de enrutamiento usan el algoritmo para facilitar información de enrutamiento y poder determinar el mejor camino. Bueno, esto es importante. Acá nos dice que los protocolos de enrutamiento dinámico tienen su propia estructura de datos, es decir, todo lo que es el formato, digamos, de los datos que tiene cada protocolo de enrutamiento dinámico, ¿no? Tiene intercambio de mensajes para descubrir, digamos, nuevas rutas. Algunos lo hacen cada 30 segundos, otros lo hacen cada 15 segundos. Hay un intercambio de mensajes. Y el tercero es lo más importante. Cada protocolo de enrutamiento dinámico tiene algoritmos. Y los algoritmos son como funciones matemáticas que permiten este, al protocolo de enrutamiento facilitar información de enrutamiento y determinar el mejor camino, ¿no? Es decir, cada algoritmo utiliza su propio algoritmo para determinar el mejor camino hacia un destino. La mejor ruta. El mejor camino es elegido por un protocolo de enrutamiento en función del valor o la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a esa red. Una métrica es un valor cuantitativo que se utiliza para medir la distancia que existe hasta una red determinada. El mejor camino a una red es la ruta con la métrica más baja. Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente usan sus propias reglas y métricas para construir y actualizar las tablas de enrutamiento. En la siguiente tabla se enumeran los protocolos dinámicos más comunes y sus métricas. Bueno, acá tenemos el RIP, donde nos dice que la métrica es el recuento de saltos. El OS, bueno, el RIP ya no lo van a ver, digamos, es viejo, ¿no? Al menos que veamos un RIP próxima generación, que es el último nuevo.
El OSPF, la métrica, es el costo que es basado en el ancho de banda acumulado del origen a destino. A los enlaces más rápidos se le asignan costos más bajos en comparación con los enlaces más lentos. Y el EIGRP, que es un protocolo propietario de Cisco, calcula una métrica basada en los valores de ancho de banda y retrasos más lentos. La confiabilidad y la carga también se pueden incluir en el cálculo de la métrica. Bueno, el concepto de balanceo de carga. Cuando un router tiene dos o más rutas hacia un destino con métricas del mismo costo, el router reenvía los paquetes usando ambas rutas por igual. Esto se denomina balanceo de carga. La tabla de enrutamiento contiene la única red de destino, pero tiene varias interfaces de salida, una para cada ruta del mismo costo. El router reenvía el paquete utilizando las distintas interfaces de salida que se indican en la tabla de enrutamiento. Si está configurado correctamente el balanceo de carga, puede aumentar la efectividad del rendimiento de la red. El balanceo de carga del mismo costo se implementa automáticamente mediante el protocolo de enrutamiento dinámico. Se habilitan con rutas estáticas cuando hay varias rutas estáticas a la misma red de destino utilizando diferentes routers de siguiente salida. Bueno, el balanceo de carga es cuando nosotros tenemos dos caminos hacia el mismo destino. Entonces, ¿qué es lo que hace el router? Envía un paquete por los dos caminos y aquel que llegue más rápido en la ruta elegida, digamos. Bueno, esto sería el módulo 14. No sé si este, hay gente en la sala, no hay gente en la sala. Bueno, nos vemos chicos, la clase que viene. Buenas noches.